Posición que ya es ley, mediante la cual las elecciones del próximo año, de octubre, por gobierno regional y municipal, tendrían ya las mismas características de las últimas elecciones que tuvimos hace poco, en el 2019, si no me equivoco, para elegir gobernador y alcaldes. ¿Qué nos puede decir? Bueno, efectivamente, el día 31 de octubre del presente año se ha expedido la ley 31.357, que es la ley que modifica y básicamente suspende algunos articulados tanto de la Ley Orgánica de Elecciones como de la Ley 28094, que es la Ley de Organizaciones Políticas. En ese sentido, decíamos en anteriores fechas de que el Congreso de la República tenía como objetivo suspender las elecciones primarias que así se habían establecido en una reforma electoral. Suspenderlas para efectos de este proceso electoral en que se va a elegir gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Claro. Cosa que ha ocurrido y dentro del plazo que se habían fijado, que tenía como fecha límite el 31 de octubre. Recordemos que la semana pasada el Congreso de la República, en una sesión virtual desarrollada teniendo como sede Cajamarca, aprobaron por 78 votos la autógrafa que fue remitida al al Poder Ejecutivo, el cual tenía dos posibilidades: promulgarla dentro del plazo máximo de 15 días o de lo contrario observarla. Pero teniendo en cuenta que en la aprobación de la autógrafa de ley, que entre otras cosas suspende las elecciones primarias, dicha votación contó con el respaldo del partido de la organización política llamada Perú Libre, más votos de Acción Popular, de Fuerza Popular y otras organizaciones políticas que alcanzaron el número de 78, era previsible que en vez de observar esta ley se promulgara, cosa que ocurrió el día 31 de octubre, en que la encargada del despacho presidencial, la señora Dina Boluarte, por ausencia del presidente constitucional, procedió a promulgarla y por tanto para estas elecciones próximas del 5 de octubre de 2022 no estarán vigentes las normas que obligan a elecciones primarias y han restituido la votación indirecta a través ya sea de un voto un militante o a través de elecciones indirectas, vale decir convenciones electorales o eventos electorales de esa naturaleza. Doctor, una pregunta en este marco. La presentación de candidatos elegidos, se puede decir a dedo, o invitados, ¿se mantiene? A ver, en principio se ha regulado también en esta norma que solo para ser candidato a gobernador regional o alcalde se requiere que sean afiliados a los partidos políticos. Los demás pueden ser invitados de otros partidos, invitados de ciudadanos en común, claro, o aún siendo afiliados a otras organizaciones políticas, si es que tienen la autorización de su organización política, también lo pueden ser, con la única condición de que la organización política que le da la licencia o lo autoriza no presente candidatos en la jurisdicción a la que va a candidatear. Por último, también se ha establecido como fecha límite al 31 de diciembre del año 2021 la fecha máxima para que renuncien a organizaciones políticas y con ello puedan estar en condiciones de ser electos o designados a través de elecciones directas universales, un militante un voto, o a través de eventos indirectos como son las convenciones electorales. O sea, es muy claro que funcionarios públicos, o más que nada ellos públicos, que aspiren a tener un cargo político tienen que renunciar este 31 de diciembre. No, para el caso de los que son funcionarios públicos, el Jurado Nacional de Elecciones va a sacar una norma que va a establecer los plazos en lo que determinará en principio a quienes corresponde renunciar y a quienes corresponde pedir licencia. Normalmente esto se hace con una anticipación de 6 meses al proceso electoral o de 3 meses al proceso electoral. Esa regulación es ya potestad del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, en todo caso, doctor, para las elecciones de este mes de octubre, el próximo año, por supuesto,
vamos a tener un panorama muy parecido a lo que tuvimos anteriormente y seguramente vamos a ver los partidos que todavía quedan, ¿no? Nacionales o regionales, que son muy pocos en algunos casos. Otra vamos a decir, de los temores que había es que querían desaparecer a las organizaciones políticas llamadas movimientos regionales. Bueno, en la norma lo que se ha establecido es que tanto las organizaciones políticas de ámbito nacional como regional tienen hasta el día 5 de enero para poder terminar su inscripción o, vamos a decir, culminar todos los procedimientos administrativos ante la OMPE, ante el Registro de Organizaciones Políticas, pero además se establece como fecha límite el 31 de diciembre de este año para poder actualizar sus juntas directivas. En caso de que ello no ocurra, de oficio se va a prorrogar los mandatos de estas juntas directivas que puedan haber perdido algún tipo de tracto sucesivo y consecuentemente estén posibilitados de presentar candidaturas. Interesante, doctor. Gracias por sus declaraciones. ¿Algo que quisiera apuntar usted en esta entrevista, por favor? Solamente pensar que esto en realidad es un retroceso al proceso de reformas electorales que, aun siendo parciales, eran importantes. El fundamento, la sustentación de esta decisión de no ir a elecciones primarias es el tema de la pandemia, cosa bastante llamativa, porque inclusive para eventos no deportivos se está autorizando permisos, pero en fin, lo que sí debería de hacerse es una exhortación para que exista una reforma electoral amplia, integral, y que sea obviamente de pleno cumplimiento de las organizaciones políticas. Muy bien, doctor.